El texto en esta mañana proviene del libro de Lucas, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versos del 26 al 38 de la Nueva Biblia de las Américas. El texto lee como sigue. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres». Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?» El ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que la bendigas para nosotros, Señor, que estamos escuchando y queremos ser formados y transformados por ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nosotros estamos en una serie de advientos que hemos titulado Sperare. Sperare es una palabra en el latín que significa algo así como esperar o tener esperanza o aguardar por algo que sabemos y tenemos certeza que va a ocurrir. Y así es la esperanza cristiana. Nosotros estamos aguardando, así como las personas en el primer siglo, en el antiguo Israel, aguardaban por la llegada del Mesías y llegó el Mesías. Así nosotros también vivimos en la espera del Mesías una segunda vez. Como su pueblo aguardamos con esperanza. Esperare. En esta semana nos toca el segundo pasaje de la historia del nacimiento de Jesús. Yo quisiera proponerles esta mañana que miremos este pasaje y descubramos juntos cómo Dios va revelando en esta historia y a través de toda la Biblia, va revelando su corazón y cómo nos invita a nosotros a ser partícipes de su plan, el gran plan de redención que Él está llevando a cabo para redimir, para rescatar, para restaurar todas las cosas en nuestro mundo. Repito una vez más, quisiera que miráramos con atención cómo Dios va revelando su corazón y cómo nos hace a nosotros partícipes de ese plan que Él está llevando a cabo. El texto comienza en el verso 26 del primer capítulo de Lucas. Si usted tiene su Biblia puede ir conmigo, si no lo puede escuchar, lo voy a estar leyendo para usted. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. El nombre de la virgen, nos dice, era María. El texto comienza conectándonos a la historia que consideramos la semana pasada, si estuviste aquí con nosotros, la historia de Elizabeth y Zacarías, una pareja de edad avanzada. Nos dice el texto que han pasado 6 meses desde aquella visita del ángel Gabriel, cuando se le apareció al sacerdote Zacarías, aquel momento en el templo de Jerusalén, mientras ofrecía el incienso, quemaba incienso y ofrecía las oraciones al pueblo en el templo de Jerusalén. Y el ángel le promete a Zacarías que su esposa Elizabeth, una esposa de mujer, una mujer de edad avanzada, tendría un hijo en su vejez. La historia del nacimiento de Jesús comienza precisamente con la historia del nacimiento milagroso de otro personaje, a quien nosotros vamos a conocer más adelante, a quien Jesús se va a referir como el más grande de todos los profetas. ¿De quién se trata? Del primo de Jesús, nada más y nada menos que Juan el Bautista. Ahora el ángel Gabriel, 6 meses después, este mismo ángel que visitó a Zacarías en el templo, ahora es enviado nuevamente en una misión, pero esta vez
el pin location que le dieron no hace tanto sentido como la primera vez. El primer pin location envió al ángel Gabriel a aquel lugar en el templo, aquel lugar sagrado donde había un sacerdote experimentado, con mucha experiencia ministerial en su vida, ofreciendo las oraciones del pueblo. Y ahora el pin location está llevando al ángel Gabriel a un lugar menos conocido, digamos muy poco conocido, la ciudad de Nazaret. ¿Se habrá confundido Dios? Como bien diría Felipe, uno de los discípulos de Jesús, vale la pena preguntarse, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? El Señor, hermanos de la travesía, escogió una muchachita que en el día de hoy pudiéramos decir una muchachita del barrio o una muchachita del caserío, y esto habla contundentemente del corazón de Dios. María, una muchachita de un lugar muy humilde, fue la persona que Dios quiso favorecer para que llevara en su vientre nada más y nada menos que al Verbo encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, y que este niño le llamara mamá a María. Muchos años atrás el Señor hizo esto, o algo así parecido, para que nosotros conociéramos, fuéramos conociendo su corazón, y a través de la Biblia Dios va revelando su corazón para que nosotros podamos conocerle y verle obrar en nuestros tiempos. Y de eso se trata el primer punto de este sermón. Permítame recordarte la historia de un pequeño pastor de ovejas. Su nombre era David. El Señor envía al profeta Samuel a la casa de Isaí a ungir un muchacho como el nuevo rey de Israel. Y el padre Isaí, lleno de alegría, va trayéndole al profeta uno por uno a todos sus hijos, comenzando con el que él consideraba el más fuerte y más talentoso. Pero uno tras otro el Señor iba diciéndole a Isaí, el Señor por medio de Samuel, del profeta Samuel, no, este no es el que Dios va a ungir como rey de Israel. Dios no había escogido a ninguno de esos hijos fuertes y talentosos como para ser rey de Israel. Y el profeta Samuel le pregunta al padre de los muchachos, a Isaí, ¿acaso te queda algún otro hijo más por ahí? ¿Tienes alguno otro que no me has traído? Isaí contesta, sí, tengo otro hijo. Está en el campo pastoreando las ovejas. Y ese chico olvidado, ese pastorcito con olor a oveja, es el rey, o era el rey que Dios había escogido para ser el rey de su pueblo Israel. ¿Sabes por qué? Voy a citar las palabras del Señor que le da el Señor a Samuel. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Escucha bien, iglesia, la travesía. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, el Señor, mira el corazón. El Señor, nuestro Dios, no es una fuerza poderosa, y nosotros tenemos que entender eso de manera muy clara. Dios es una persona, Dios es un Dios personal. Mejor dicho, Dios es tres personas en un Dios. Es la teología o nuestra doctrina de la Santa Trinidad. Y en cada historia Dios nos está dando a conocer su corazón para que nosotros aprendamos a conocerle y verle actuar en nuestra vida y podamos saber cuáles son las cosas que a Él, cuáles son las inclinaciones de su corazón. Una persona necesita ser conocida, no es una fuerza impersonal, para que tú y yo aprendamos a conocerle en nuestro mundo. A Dios pareciera encantarle hacer estas cosas que nosotros tenemos frente a nosotros en este pasaje. Hay un mensaje contundente en el hecho de que Dios escoja a una jovencita del barrio, de un barrio olvidado, para que lleve en su vientre al Rey del universo. Hay un mensaje muy poderoso en el que Dios escoja que su hijo amado, crezca en el lugar de Nazaret. ¿Tienes oídos para oír? Dios escogió que su hijo creciera entre los pobres del barrio. ¿Tienes oídos para oír? En un pueblo en el que muy poca gente que conocía, ahí nació Jesús, el Hijo de Dios. Jesús no fue, hermano de la travesía, a las mejores escuelas. Su acento era el acento de un Galileo.
no era un acento de una persona de Jerusalén, de la ciudad, la gente más refinada. Sus mejores amigos de la infancia serían los niños pobres del barrio de Nazaret. Hay algo que Dios quiere darnos a conocer por medio de sí mismo, por medio de este acto en el que Él envía su Hijo a salvar el mundo. Para que tú y yo aprendamos a conocer su corazón, cuáles son aquellas cosas que lo mueven. El Señor, a pesar de ser el dueño del oro y de la plata, ser dueño de todas las riquezas, ser dueño y hacedor del universo, escucha bien, no es un Dios elitista. Dios no es elitista. Su corazón es humilde. Se identifica con los menos aventajados. Y eso es algo que nosotros podemos trazar desde el Antiguo Testamento, cómo se preocupa por el extranjero, por la viuda, por el pobre. El apóstol Pablo llegó a descubrir esto al mirar la composición de la iglesia en Corintio. Miren cómo en Corinto, miren cómo él habla a los hermanos de Corinto. El verso, 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Estas son las palabras de Pablo, leo de la Nueva Traducción Viviente. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. Escucha, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a ustedes, lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y como resultado, este es el punto que Pablo quiere hacer, nadie puede jactarse jamás en presencia de Dios. Hermanos de la travesía, pasajes como estos nos llevan primeramente a sentir un profundo sentido de asombro ante la gracia que se derrama desde el cielo sobre nuestras vidas. En segundo lugar, pero no menos importante, también nos llevan a mirar con cautela. Porque cuando Dios escoge, pareciera que Él escoge con una escala de valores diferente a la nuestra. Él escoge cosas que los humanos tal vez no escogeríamos. Él valora cosas que los humanos muchas veces no valoramos. Su escala de valores, la escala de valores de Dios es diferente a la nuestra. Si el anuncio del nacimiento de Jesús fuera hoy, esta semana, en Puerto Rico, me pregunto a dónde Dios hubiera enviado al ángel Gabriel. ¿Qué muchachita cargaría en su vientre al nuestro Señor Jesucristo? Como dice la canción, tal vez tú la conoces, si Jesús hubiera nacido en Loíza aldea, de seguro hubiera crecido bailando bomba y plena. Hermanos de la travesía, pasajes como este nos ayudan a nosotros que somos hijos de Dios. Nosotros que queremos conocerle, nos ayudan a conocer el corazón de Dios. Porque Él no es una fuerza impersonal. Él es una persona, mejor dicho, 3 personas. Y necesitamos conocerle según Él se revela en la Escritura. Él desea ser conocido por nosotros en esta mañana. Quisiera moverme al segundo punto de este sermón. Si tú tienes un trasfondo católico, esta frase que dice el ángel, la primera que él dice, va a ser bastante conocida para ti. Leo el verso 28. Dice, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Tal vez la versión que escuchamos en el Rosario es una traducción un poquito diferente. Creo que es algo así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y hay una añadidura por ahí, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Hemos escuchado tanto estas palabras que ya se nos hace difícil a veces ver cuán cargadas del amor de Dios están. El ángel Gabriel en ese momento mira a María, aquella jovencita en aquel barrio olvidado, y no puede contenerse. Por eso hay signos de exclamación. Si buscas el verso y lo lees en tu casa, el verso 28, hay signos de exclamación. Hay mucha emoción en el corazón del ángel Gabriel cuando dice estas palabras. El ángel viene de estar en la presencia misma de Dios y es enviado por el mismo Dios a darle este mensaje a María.
Y cuando él mira a María, es como si le dijera: María, yo he visto con cuánta gracia y con cuánto favor te mira el Padre. Cuán especial eres a sus ojos, María. Eres muy favorecida. No te imaginas, María, con cuánto amor te ama y te mira el Padre. Dice el verso 29 que ella se turbó mucho con estas palabras. Y una vez más el ángel le repite lo mismo otra vez, como si no lo hubiera escuchado. María, no tienes que tener miedo. El Señor te ha mirado con gracia. El Señor te mira con gracia. Qué consuelo es para nosotros los creyentes saber que estas palabras que el ángel le da a María también son palabras que si tú estás en Cristo Jesús, el Señor te ha mirado con su gracia. Si tú solamente pudieras conocer el corazón del Padre, si pudieras mirar, fuera removido ese velo que nos separa y pudiéramos conocer con cuánta gracia Dios nos está mirando, con cuánto amor nos está mirando, nos ha adoptado, nos llama sus hijos. No hay otro rol más importante en la vida para nosotros. El rol pastoral, el rol de padre, el rol de madre, el rol de cualquiera sea el rol que tú tengas en tu vida. No hay otro rol más importante que ser receptor de la gracia de Dios que se da por medio de la adopción, cuando Dios nos hace sus hijos y derrama su gracia sobre nosotros. Quisiera continuar moviéndome a través del pasaje. Y hay algo muy interesante que quisiera compartir contigo esta mañana. A menudo los autores de la Biblia nos ofrecen claves, escucha bien, para que nosotros podamos hacer sentido de lo que ellos están narrando. Ofrecen claves al lector para que pueda entender cómo esta pequeña historia es parte de una historia mucho mayor. Cómo esta pequeña narración de algunos 13, 14, 15 versos, no tengo claro ahora mismo cuántos son, es parte de una historia mucho mayor que viene desarrollándose por cientos de años en la Biblia. Miren el verso 31, palabras del ángel, la promesa a María le dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estas son las palabras que le da el ángel a María, el mensaje que Dios le había dado para que lo entregara a esta jovencita. Se nos dice primero que este niño será Hijo del Altísimo. Se nos dice también, hay otros conceptos por ahí, que será un descendiente de David. También se nos dice que va a heredar un trono y que va a reinar sobre la casa de Jacob. Hermanos de la travesía, los autores de la Biblia, en este caso el médico Lucas, quien escribe este evangelio, nos están invitando a conectar la corta narración del nacimiento de Jesús, esta pequeña porción que nosotros estamos considerando hoy y algunas de las porciones que se van a estar viendo en las próximas semanas, con una historia mayor, que los académicos han denominado la gran, la gran historia o la gran narrativa o la metanarrativa que nos cuenta la palabra de Dios. Nosotros pudiéramos bien, y para el sermón del domingo yo utilicé una imagen para esto que nos ayuda a entender esta gran historia, cómo se desarrolla en 4 etapas. Usted puede buscarla, ponga The Story of the Bible y busquen imágenes y va a ver que hay una que aparece por ahí que muestra 4 etapas. O puede poner estas 4 palabras y le va a aparecer esa imagen. La primera etapa de esta historia es la creación. Dios crea un mundo para habitarlo en perfecta paz. Los teólogos le han llamado a este concepto de paz, o no los teólogos, sino los mismos israelitas se han referido a este concepto de paz como el shalom. Es un estado donde todas las cosas funcionan como deberían funcionar. Qué frustrante es cuando las cosas no funcionan. No sé si le pasa a usted con su nevera, con su lavadora de plato, el que use lavadora de plato, ¿verdad? Tal vez eso es un problema del primer mundo. No sé si le pasa con algún otro enservo, alguna otra cosa, o su carro, que es frustrante cuando las cosas no funcionan como se supone que funcionen. Hay algo quebrado en nuestro mundo y eso nos lleva a la segunda etapa de esta historia que nos cuenta la Biblia, la rebelión o la caída.
En ese mundo donde todas las cosas funcionaban como tienen que funcionar o como tenían que funcionar, los seres humanos creados a imagen de Dios se rebelan y deciden confiar en su propio criterio y buscar hacer el bien y el mal, conocer el bien y el mal fuera del consejo de nuestro Padre Celestial. Eso nos lleva a la tercera etapa. En ese momento el Señor podía bien, al ver la rebelión de los seres humanos, al ver su desobediencia, decir se acabó. Y como tú y yo, muchas veces se nos daña algo y lo echamos a la basura y decimos me compro uno nuevo y sigo para adelante con uno nuevo. No vale la pena arreglar esto. El Señor no hace eso. El Señor comienza la tercera etapa de esta historia y es el plan de redención. El Señor allí en el jardín mira a la serpiente a los ojos y dicta una sentencia contra ella, contra el mismo Satanás. Le dice, viene un hijo de la mujer y yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente o tu heredero y el heredero de esta mujer, el descendiente que van a ser de esta mujer, y él te va a aplastar en la cabeza, pero le va a costar caro. Le va a costar caro porque tú le vas a herir su talón. Y comienza una historia a desarrollarse. Básicamente el Señor le está diciendo, lo que pasó aquí, yo lo voy a arreglar al costo que me cueste. De eso se trata la historia bíblica. El Señor creó seres humanos a su imagen y su semejanza, un mundo en el que las cosas funcionan de manera armoniosa. La rebelión de los seres humanos ha venido a causar estragos en la humanidad, pero el Señor está comprometido a redimir su creación y que todas las cosas un día vuelvan a funcionar como funcionaban en un principio. De eso se trata la historia bíblica. Desde tiempos muy antiguos, todas las narrativas que nosotros encontramos, todos los héroes de la Biblia están avanzando esta historia. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? Se trata de cómo este plan de redención el Señor lo está desarrollando cada vez más y más hasta llegar a la persona de Jesucristo. Todas las historias del Antiguo Testamento nos están señalando, son una sombra y nos están señalando a aquel personaje que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y cómo Dios va a lograr una victoria sobre Satanás que va a ser final y definitiva. El pueblo mira con ansias a cada uno de los héroes de la Biblia que tú y yo aprendimos desde niños. Y a cada uno de estos héroes despierta en nuestros corazones un sentimiento de esperanza. Ven en ellos destellos de un Salvador. Será este el ungido de Dios, traerá este a cumplimiento, traerá este el reino de Dios a la tierra de manera definitiva y que podamos hallar descanso en la presencia de Dios, el lugar para el cual fuimos creados. Nos preguntamos, ¿será Moisés? ¿Es este el gran Salvador que nos liberó de Egipto? ¿Podrá Él darnos aquel descanso que nosotros estamos deseando en nuestros corazones? ¿Será Josué el que finalmente nos pudo llevar a la tierra prometida? ¿Nos podrá dar Él las promesas de redención del Señor? ¿Será Gedeón? ¿Será Sansón con su fuerza? ¿Acaso Sansón podrá salvar al pueblo de Israel y traer el reino de Dios a la tierra? Cada uno de estos personajes es parte de esta gran historia y cada uno de ellos nos va mostrando similitudes del gran héroe de la historia. El gran héroe, porque solo hay un héroe y todos estos de alguna manera reflejan alguna cualidad de este héroe y nos dejan como con las ganas. Decimos, nos gusta Sansón, nos gusta el rey David, nos gusta Moisés, pero no satisface nuestra alma, no nos da exactamente aquello que necesitamos hasta que llegamos al tiempo del rey David. El rey más amado de Israel, el hombre que con una piedra vence al gigante Goliat y salva al ejército de Israel de una gran condena. El hombre que vence a grandes ejércitos en el nombre de Dios. Está invicto en sus batallas con su ejército. Un hombre con un corazón, escucha bien, conforme al de Dios. No se ha dicho esto de más nadie en la Escritura hasta este momento. Es un gran escritor de salmos también. Él sí tiene las cualidades para establecer el reino de Dios en la tierra y librarnos del reino de las tinieblas que tanto pesa sobre nuestras vidas.
Miren lo que hace el Señor con David en 2 de Samuel capítulo 7, si lo puedes buscar, el verso 12 y 13. Miren la promesa que Dios le hace a David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Esto ocurre en el tiempo de David. Para darte un poquito de referencia, esto ocurre cerca de 1000 años antes de que Jesús llegara a la tierra. Tú y yo conocemos la historia del rey David. Tú y yo conocemos la historia del rey David, a pesar de sus virtudes. A pesar de ser un gran rey, a pesar de ser un líder celebrado en Israel, David no es capaz de permanecer fiel al Señor, como muchas veces tú y yo tampoco lo hemos sido. Toma a la mujer de otro hombre y manda a matar a ese hombre en el campo de batalla. Aún así, el Señor le había hecho una promesa a David. Le había dicho que uno de sus herederos se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Y de eso se trata, hermanos, de la travesía. El anuncio que el ángel viene a traerle a María. El heredero del trono de David está llegando. David nos dejó con las ganas de un rey justo. Nos dejó con las ganas, decíamos, será este es el más virtuoso que hemos visto hasta ahora, y nos dejó con las ganas, y va a llegar ese rey prometido. Ese rey que estamos esperando desde un principio. Va a llegar finalmente a este mundo para aplastarle la cabeza a la serpiente y establecer el reino de Dios de una vez y para siempre. El rey prometido está haciendo su entrada. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Tú vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Te suenan estas palabras? Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él no nos va a defraudar. Este es el verdadero rey que se anuncia y finalmente está haciendo su entrada a nuestro mundo. Dios ha decidido que quien ha de llevar este gran rey que venimos esperando por miles de años sea una jovencita de Nazaret. María es joven, tal vez tiene como unos 12 años, estiman algunos, ¿verdad?, de las personas estudiosas de estos pasajes, pero ella tiene muy claro cómo son engendrados los niños. Por eso pregunta en el verso 34, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Tremenda pregunta, ¿no? No es un misterio saber cómo llegan los niños al mundo. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa, escucha bien, será imposible para Dios. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Hermanos de la travesía y otras personas que nos escuchan, María es la típica persona que se siente completamente inadecuada para participar del plan de Dios. ¿Te puedes identificar con ella? ¿Alguna vez te has sentido como ella? Es decir, cuando Dios llama a María, en su mente hay una lista de muchas otras personas que son más adecuadas que ella para el trabajo y el llamado que Dios le está haciendo. María se siente inadecuada. No se esperaría, María, que Dios la escogiera para una tarea como esta. Es la persona que siente que no tiene la preparación tal vez académica adecuada para lo que Dios la está llamando a hacer. Es la persona que no se siente capaz para hacer lo que Dios le llama o pone enfrente de ella. Y son esos los momentos cuando Dios nos llama y nos queda más claro que nunca que en todo lo que nosotros hacemos, hermanos, dependemos de su gracia.
de que las habilidades humanas son importantes, no las estamos echando a un lado. La sabiduría humana que Dios nos va dando es importante, la vamos adquiriendo en el camino, pero en fin, el Señor desea llamarnos a cosas que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, porque dependemos y Él desea que nosotros dependamos de su gracia. Por eso María puede o no tiene otra opción que poner los ojos y su mirada en aquel que le está llamando, y responde de la siguiente manera. Palabras que tú y yo hemos escuchado por mucho tiempo. Aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El texto culmina diciéndonos, y el ángel se fue de su presencia. Esa noche, el ángel se fue de su presencia. María tendría que aguardar con paciencia el cumplimiento de una gran promesa. La temporada, hermanos, de la travesía de Adviento nos recuerda que nosotros también somos una gente que, al igual que María, vive en la espera del cumplimiento de una gran promesa. Luego de Jesús ser resucitado, en el libro de los Hechos, los ángeles se lo llevaron de la presencia de sus discípulos. Capítulo 1, verso 11 de la Nueva Versión Internacional. Dice, los ángeles le dicen a los discípulos, mientras ellos están mirando cómo se lo llevan en una nube al cielo: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. A nosotros, al igual que a María, nos toca vivir en la espera de algo que tenemos certeza que va a ocurrir. Y vamos viviendo en esa espera, sostenidos por una promesa que todavía no vemos. Servir en la espera, no sé si te pasa a ti, puede resultar complicado en algunos momentos. Déjame darte un poquito de la descripción de lo que pudo haber sido tal vez la vida de María en esa espera. Ese día, esa noche, María experimentó la presencia de un poderoso ángel de Dios a su lado. Pero al día siguiente, María volvería a levantarse como cualquier hijo de vecino, como cualquier otro día. Se vestiría, tal vez ordeñaría algunas cabritas, llevaría a cabo sus tareas del hogar de rutina. María volvería a su vida habitual. La madre del Rey del universo muy probablemente enfrentaría el rechazo de mucha gente y su reputación quedaría manchada por el resto de su vida, y pongo aquí entre comillas, por deshonrar a su prometido José. Aceptar el llamado de Dios, hermanos de la travesía, para María implicaría, entre otras cosas, caminar en soledad y jamás ser comprendida. Aceptar el llamado de Dios para María va a significar vivir una larga vida llena de dificultades y prejuicios sociales de la gente, al saber la gente que ese hijo tal vez no es un hijo de José. Cuán conveniente, a veces me pregunto, hubiera sido que el ángel hubiera ido tocando a todas las puertas de Nazaret y dándole el anuncio a todas las personas: miren, nadie se me confunda, que el bebé que está creciendo en el vientre de María es concebido por el poder del Espíritu Santo, y todos ustedes deben hacer un meal train, ¿verdad? Y ayudarle y apoyarla y darle su comida y cuidar a esta muchacha, porque ese bebé es especial. Y toda la comunidad debe apoyar a María. Qué conveniente hubiera sido. Qué rico cuando la iglesia nos trae comida y tenemos un bebé, ¿verdad? Alguna de las parejas, y los hermanos de la iglesia nos visitan y nos traen comida. No fue así para María. Ese no fue el plan de Dios para María. Eso no fue lo que Dios predispuso que María viviera. La gente de su barrio jamás entendería las complicaciones que a María le tocarían vivir por aceptar el llamado de Dios en su vida. Hermanos de la travesía, ¿a dónde voy con esto? El llamado de Dios a nuestra vida en ocasiones se va a sentir de esa misma manera. Se va a sentir muy solitario. Cuando Dios te llama a servirle y tus amigos más cercanos no lo entienden. Has estado ahí y tratas de explicarles que a Dios no había conocido a Dios antes. Jesús se ha vuelto especial para mí y nadie te entiende.
Cuando Dios te llama a servirle y tus familiares no logran entender por qué te convertiste en un aleluya y escoges una vida diferente a la de tu familia. Me pasó con mi papá. Una vez me convertí en el año 1998, pueden hacer el cálculo ahí, estaba en high school. Se volvió complicado para yo relacionarme con papi. Como que no queríamos, siguió siendo mi padre, ¿verdad? Quien amé el resto de mi vida, pero las cosas que podíamos compartir, las que teníamos en común, se redujeron, porque no vivíamos con los mismos valores, no vivíamos para el mismo Señor, no vivíamos con las mismas intenciones en la vida. En ocasiones, tú y yo enfrentamos la misma imposibilidad que enfrentó María en el primer siglo. ¿Cuál fue la de ella? La de ella era creer que Dios podía engendrar un niño, que ella podía concebir un niño del poder del Espíritu Santo sin la intervención de un hombre en su vida. Y tú y yo nos encontramos muchas veces enfrentando la misma imposibilidad cuando Dios nos llama. Se acaba el servicio del domingo y me toca enfrentar la rutina ordinaria de la semana. Me toca enfrentar situaciones familiares, escucha bien, que no tengo idea de cómo se van a resolver. Yo estoy seguro que algunos de ustedes aquí están en esta mañana tienen situaciones que no saben ni cómo van a resolver. Algunos de sus padres, situaciones de salud, algunos de sus hijos, líos, cosas las que no sabemos cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a sobrellevar la carga que tenemos enfrente de nosotros. Y nos preguntamos cómo será esto cuando salga de aquí el domingo, puesto que no sé lo que voy a hacer. ¿Te has encontrado así alguna vez? Escucha esto que te voy a decir, porque viene de la palabra del Señor para ti y para mí, para que podamos conocer el corazón de Dios y participar de su plan. Pareciera claro que hay un patrón en la Biblia en el que Dios se place en mostrar su poder a sus hijos, permitiéndoles enfrentar situaciones imposibles de sobrellevar. Permitiéndoles enfrentar situaciones imposibles de sobrellevar. Tal vez ese eres tú esta mañana. Y darles la fuerza en el camino para enfrentarlas y salir vencedores. Hermanos, de alguna otra forma Dios lo hace y nos da su fuerza para continuar. Por eso los escritores bíblicos, uno de los escritores bíblicos, creo que Jacob, no es un escritor, uno de los personajes bíblicos, decía: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Cuando miraba hacia atrás en su vida. Ebenezer. El ángel le dice a María, cuando ella pregunta esto: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Podrá Dios ayudarte, hermano, de la travesía en tus luchas? ¿Habrá algo imposible que tú puedas traer que Él no pueda hacer? Eres un cristiano con una fuerte atracción, tal vez ese eres tú, hacia personas de tu mismo sexo. En un sinnúmero de ocasiones has orado fervientemente para que Dios remueva estos deseos de ti, estos sentimientos, esta atracción que sientes. Se ve muy duro un camino de soledad porque no sientes atracción a otra persona del mismo sexo. ¿Habrá algo imposible para Dios ayudarte y acompañarte en tu camino? ¿Estás adicto a la pornografía? Llevas años. Eres un padre, estás casado, tienes hijos y estás lleno de vergüenza y no sabes cómo hallar la fuerza para enfrentar esta batalla que te vence una y otra vez desde hace muchos años. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Te atreves a creer que una vida diferente es posible aunque hayas fallado por años? Todo comienza con saber que Dios está contigo y su favor está de tu parte. ¿Te atreves a abrirte con otro hermano y comenzar a caminar creyendo que hay una vida diferente que es posible para ti? ¿Habrá algo imposible para Dios si empiezas a abrir tu corazón? Tal vez tú eres una persona a quien Dios está llamando al ministerio. Y al igual que Moisés, no sientes que tienes las cualidades necesarias para hacerlo bien. Piensa: Señor, yo nunca he sido bueno para esto. Sabes que me cuesta mucho hablar, como decía Moisés.
sabes que me cuesta mucho hacer estas cosas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios te está llamando, hermano, de la travesía, a hacer algo, ¿habrá algo imposible para Dios? Si a Dios María, siendo virgen, la llamó a ser una madre, la madre del Rey del universo, y se cumplió esa promesa, ¿habrá algo imposible para Dios cuando te llama a servirle? Quisiera ir culminando con esta idea, con la que nos comenzamos el pasaje y el sermón de esta mañana. Pasajes como esta historia que nosotros contemplamos hoy, tienen como fin que nosotros conozcamos y aprendamos a identificar a Dios, conozcamos su corazón, veamos cómo se está moviendo en medio nuestro. Estas historias nos enseñan eso y cómo Dios nos hace a nosotros partícipes de lo que Él está haciendo en su mundo y seamos alentados a responder. Permíteme orar por ti y por mí en esta mañana. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por enviar a tu Hijo a nuestro mundo. Gracias por enviarlo al vientre de María. Eso nos habla tanto de tu corazón. Gracias porque María nos deja ver cuán incapaces somos de cumplir tu voluntad y a la misma vez cuánta gracia hay para darnos la fuerza necesaria para cumplir tu voluntad. Pido por mis hermanos y mis hermanas que están pasando por distintas pruebas y tribulaciones, que los sostengas, Señor, que ellos puedan ser sostenidos por tu amor y tu gracia. Pido por aquellos que están tristes en el tiempo de Navidad, que sean sostenidos por ti, Señor, por aquellos que están alegres, que continúen compartiendo su alegría con otros. En Cristo oramos estas cosas, Padre, y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Amén.